Saludamos a los televidentes del tercer canal de Colombia desde Francia. Gran preocupación hay con los recursos que gira la Unión Europea y las Naciones Unidas para la paz en Colombia. ¿Por qué hay preocupación? Hay preocupación porque estaría infiltrado el uribismo. Los enemigos de la paz estarían infiltrados en el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hay preocupación porque estos recursos podrían terminar en carruseles de contratación, en corrupción, y podría torpedearse un proceso de paz importante que contribuye a la paz total del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos a este informe desde Francia para todos ustedes, televidentes del tercer canal de Colombia. Yo quiero, tomando la palabra que ha dicho Alejandro de la posición frente a Petro, ha dicho Alejandro en una intervención anterior que este proyecto va a derrotar a Petro. Entonces yo prefiero decir este proyecto de centro va a derrotar al uribismo contundentemente. Y digo eso para decir que sus denuncias, están las pruebas, sabemos que las denuncias ya llegaron a las autoridades, que no son denuncias solamente en los medios de comunicación. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral le permitió a Carlos Amaya ser candidato, pero porque el magistrado que tomó la decisión es sobrino de un socio político de Amaya. Hay tráfico de influencias. El fiscal Barbosa es muy valiente para unas cosas y para venir acá a Europa a denunciar temas del país, pero ¿por qué no es valiente para investigar a un corrupto como Carlos Amaya? ¿Qué está pasando? Acá hay tres ahí? cosas, Daniel. Acá hay tres cosas. Lo primero es que acá hay unos tentáculos de poder que están expresados regionalmente, que están expresados al interior de mi propio partido y que están expresados en las instancias de regulación del Estado. Y ahí hay expresiones muy complejas, ahí hay relaciones, creo yo, o posiblemente o muy probablemente con Germán Vargas Lleras, con el exfiscal y quizás y probablemente con el actual fiscal de la Nación, vía hermanas. No, es que es seguro, porque Cambio Radical está con Carlos Amaya en Boyacá. Exacto. Eso es una Entonces ahí hay unos tentáculos, ahí hay unos proyectos políticos, pero también de una especie como de presunta cooptación del Estado en ese sentido. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y ahí nosotros, digamos, tenemos que tener ese Barbosa no estaría para... haciendo nada pero este déjeme caso de terminar, corrupción de Carlos Amaya por obedecer a Cambio Radical. Espérenme un segundo, maestro Daniel, yo termino mi análisis a ver cómo nos va. Y entonces, ahí hay un contexto que tenemos que tener en cuenta, que hay que reconocerlo y ver cómo, digamos, uno logra ahí, digamos, trastocar o apelar a que la justicia opere. Pero ese contexto político y de poder regional y nacional dentro de una estructura que parece presuntamente como si operara como si fuera un presunto clan, hay que reconocerlo para no ser ingenuos. Esa es la primera cosa. Que no se puede hacer nada, no, yo creo que sí. Y ese es el segundo punto que yo quiero decir. El primero es reconozcamos el contexto. El segundo que yo quiero decir es el siguiente y que también hay que tener en cuenta de manera muy clara. Y es, digamos, el fiscal Barbosa, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos exigirle a la fiscalía, sin titubeos, que haya un análisis de contexto frente al caso de Boyacá, Carlos Amaya y todas sus redes que lo circundan, incluyendo sus redes familiares en cabeza del suegro Asís. Hay que hacer un análisis de contexto, como si aquí hubiera como una práctica sistemática frente al manejo de recursos públicos, la contratación y la cooptación de poder. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y eso hay que exigirlo a los medios de comunicación, nosotros los líderes políticos y la ciudadanía. De lo contrario no vamos a entender la estructura, el tamaño, la dimensión de esto, que es además no solo Boyacá, ahí está entroncado Cundinamarca con Rey y probablemente Bogotá con Claudia y Angélica. Entonces ese análisis de contexto lo tenemos que exigir en la fiscalía. Y lo tercero, Daniel, hay que reconocer también que la fiscal que está llevando el caso de Amaya, gracias a las denuncias que nosotros hicimos sobre el carrusel de contratación que hubo bajo la gobernación de Carlos Amaya, se abrió una investigación en la fiscalía. Chao, gracias, chao, gracias. La gente saluda, es un reconocimiento muy lindo el que uno vive en la calle.
Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que reconocer es que la fiscalía que abrió investigación, gracias a las denuncias que hicimos nosotros del carrusel de contratación que hubo en la gobernación de Amaya, es la misma fiscalía que llevó el caso del carrusel de contratación de Samuel Moreno y los Muros. Luego entonces nosotros tenemos ahí que aportar y aportar pruebas, y esto es una invitación a la ciudadanía, a ustedes los medios, a ti Daniel que has sido tan valiente, a toda la gente que tiene, de aportar pruebas a ese proceso penal que abrieron investigación desde la fiscalía. Eso me parece fundamental. O sea, la fiscalía abre el proceso, pero hay fiscales que así quieran hacer, están coartados por los intereses políticos, porque tenemos un fiscal que hace política, el fiscal Barbosa. Estamos de acuerdo, Daniel, eso es irrefutable lo que tú estás diciendo, pero ahí es donde la presión social, la presión mediática, el aporte de pruebas, o sea, no nos podemos, digamos, echar a las petacas o frustrarnos porque el fiscal está haciendo política. Claro que está haciendo política, pero nosotros ahí tenemos que aportar con toda y no perder la esperanza. Es claro que en el departamento de Boyacá se ha denigrado mucho de su nombre, hay una campaña de desprestigio en los medios de comunicación de Boyacá, en periódicos de allá del departamento, el diario, en fin, donde subestiman sus denuncias, concejal Cancino, donde las hacen ver como falsas denuncias, donde hay una campaña de desprestigio que obedece precisamente a la millonaria suma de dinero que paga Carlos Amaya a estos medios de comunicación en pauta publicitaria y con contratos de la gobernación de Boyacá. La pregunta acá es la siguiente: ¿qué decirle a la prensa en Boyacá que ha tapado esa corrupción de Carlos Amaya andante? Porque todos los medios del país hablan de la corrupción de Amaya, pero en Boyacá no se puede tocar ese tema. Ningún medio de comunicación lo profundiza, ningún periodista se atreve a mencionar al innombrable. ¿Cuál sería su invitación para los medios de comunicación de Boyacá? No, yo creo que uno tiene que cumplir una función desde la libertad de expresión, pero también lo que decía Javier Restrepo, desde la responsabilidad de brindar información. Y entonces uno no puede dejarse cooptar, y mucho menos en la comunicación y la comunicación pública, por intereses politiqueros, pero también intereses que parecen presuntamente corruptos, ¿sí? Porque eso lo que hace es afectar la democracia, afectar los recursos públicos y callar y tapar y tapar. Las denuncias que nosotros hemos hecho ya hicieron que la Fiscalía haya abierto una investigación penal, eso va en curso. Nosotros tenemos acá hallazgos fiscales de gente cercana a Carlos Amaya, donde ya ha sido imputada, o sea, ya ha tenido un proceso. Nosotros acá tenemos llamados de atención de la Procuraduría sobre los contratos, sobre asignación de obras. Nosotros acá tenemos claramente un volteo de tierras irrefutable donde se asignó la construcción de una casa en Paipa, en la laguna de Xochagota, que es ilegal porque no tenía licencia de construcción, donde se construyó en un predio ambientalmente protegido, donde después de haber construida se le asigna la licencia de construcción por una construcción bifamiliar y se voltea esa tierra. Y después, cuando yo hago la denuncia de manera tajista, Carlos Amaya lo que hace es cambiar esa licencia de construcción bifamiliar, que nosotros la tenemos y tenemos la prueba, para decir que es un complejo hotelero. Hágame el favor. Es que no pueden decir que es que yo estoy diciendo mentiras. No, refúteme con pruebas. Refúteme que yo no demostré un carrusel de contratación con los Peña en la gobernación de Amaya y que hay casos juzgados de hallazgos fiscales al respecto. El término técnico no es hallazgos fiscales, es peor, es aún más grave. En este momento se me va el término técnico, ¿sí? Entonces, hay una campaña de desprestigio, pero lo que yo le digo a los medios es: sean serios, refútenme con pruebas, porque lo que yo tengo son pruebas irrefutables. Concejal Diego Cancino, me gustaría preguntarle con relación a, sabemos que el Partido Verde, una parte del partido está en gobierno, está apoyando al presidente Gustavo Petro, como lo hace usted, abiertamente apoya la paz. Hay otro sector del Partido Verde que no la tiene clara, pero preocupa mucho los que están con el uribismo y los que están con el Cambio Radical y con los enemigos de la paz, para hablarlo más puntualmente de Colombia, ¿no? Porque son los enemigos de la paz, a los que lo único que le interesa es la guerra.
seguir masacrando a la juventud. Eso es lo que les interesa a los enemigos de la paz en Colombia. Dentro de esos enemigos de la paz, hoy entraron como aliados a la campaña de Carlos Amaya, precisamente un congresista que tiene vínculos familiares con extraditados por narcotráfico, el congresista Triana del occidente del departamento de Boyacá, del Partido Centro Democrático. Abiertamente Carlos Amaya está con él y con Quiñones, quien fue también en algún momento diputado del Partido Verde en Boyacá y hoy aspira a ser diputado del Centro Democrático con Amaya. Es decir, el Centro Democrático en Boyacá está con Carlos Amaya claramente. Hay un vínculo de Carlos Amaya también a través del primo de su esposa, que es el actual defensor del pueblo, con el uribismo. Y vemos en estas imágenes que usted puede ver en pantalla a un Amaya muy cercano a Duque, es decir, y el único jefe político que tiene Wilmer Leal, quien recientemente fue designado sin tener la hoja de vida, cero experiencia en cooperación internacional para un cargo tan importante, donde están los recursos que envía Europa y las Naciones Unidas para la paz de Colombia, el nuevo, nada más y nada menos que director del Fondo Nacional de Paz, Wilmer Leal. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Existe preocupación en algunos sectores de que el uribismo busque afectar el buen desempeño de la paz total del presidente Petro con estos infiltrados del uribismo como Wilmer Leal en un cargo tan relevante? ¿Usted cómo interpreta este cargo, Diego Cancino, que se lo conceden a su partido, al Partido Verde, pero a una persona que hace parte de ese clan de corrupción de Carlos Amaya, que hoy está trabajando con los enemigos de la paz? Pues acá hay que decir dos cosas. El Partido Verde se fundó bajo una consigna y es no todo vale. Y la expresión del todo vale, teniendo en cuenta lo que tú acabas de resumir de las alianzas que acaba de hacer Carlos Amaya, es la expresión máxima del todo vale. Con Triana. O sea, los familiares de Triana están extraditados por narcotraficantes, por mafiosos. ¿O me equivoco, Daniel? Eso es una barbaridad. O sea, que todo vale, pero más rastrero del mundo. Esa es la expresión de la contradicción del Partido Verde, donde dice no todo vale. Y Claudia López apoyando eso. Eso no tiene sentido, perdón. Y lo segundo, este nombramiento en el Fondo de Paz del clan Amaya, pues es muy complejo, porque claramente pues Amaya apoyó a Rodolfo Hernández. Amaya no ha estado jugado con la paz. Y entonces una persona de Amaya ahí pues puede ser una talanquera frente a este proceso de paz. Y yo sí lo digo públicamente, yo estoy apoyando el gobierno del cambio, claro que sí, y apoyo la paz como nunca, y ahí está Iván Cepeda liderando este proceso, y por eso confío profundamente en eso. Pero sí ¿cómo interpretar esa decisión del presidente Petro de nombrar a una persona que no posee experiencia? Más que interpretarla, Daniel, es una petición, y es la petición de que ese tipo de decisiones se reversen, porque eso puede ser un tiro en el pie, un boomerang para nuestro proceso de paz. Es decir, nosotros estamos jugados con la paz y no podemos dar papaya, no podemos dar pasos en falso, y este tipo de decisiones pueden ser perjudiciales para esta apuesta de país que se la juega por la vida y por la paz. Y en este tipo de decisiones, debo decirlo públicamente, no estoy de acuerdo, las rechazo, y lo que pedimos es reversarlas. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.